¿Cuántos han desarrollado con Angular acá, gente? Oye, el resto, algo en Angular, React, JavaScript, React, ya. Vale. O tal vez es la primera vez que ven Angular. Ya sea Angular, JavaScript, Jet, etcétera, etcétera, todos tenemos algo en particular. Que una aplicación web siempre va a querer capturar información, ¿verdad? Información del usuario. Tu TikTok, lo que tú quieras. Siempre nosotros queremos capturar la información. Y todos esos frameworks, todas esas librerías tienen una forma de hacerlo. Nativamente con JavaScript también hay una forma de poder capturar esos datos. Y el día de hoy yo les voy a enseñar una manera propia de Angular llamada Control Container para que ustedes puedan interactuar con formularios reactivos de una manera dinámica y sencilla. Por ahí, gente que ya tiene experiencia trabajando con los formularios reactivos, seguramente habrán oído del Control Value Accessor, que es algo engorroso, pero hoy día van a ver que no es necesario aplicar este tipo de cosas, ¿vale? Para las personas que no han visto nada de Angular, les voy a ir explicando de qué trata esta cosa y verán que es muy sencillo, ¿vale? Quien les habla es Jimmy Dolores, soy Technical Lead y Arquitecto Software en una empresa llamada NISU. Soy fundador del Angular Perú, soy Google Developer Expert en la categoría Angular, así que pues nada, espero enseñarles algo nuevo. Si por ahí quieren saber qué hago en mis redes, también les dejo mi correo. Soy founder del Angular Perú, tengo un canal en YouTube llamado Logide. Soy speaker, mentor. El tema de mentorías es totalmente gratuito. Si ustedes gustan, me pueden escribir para yo poder ayudarles en algo. Yo con todo gusto, así que no tengan miedo. Y bueno, dale, ahí les dejo mi QR. Esto es un poco de lo que ya vimos, la Angie con Perú. Y ahora sí, vamos a hablar sobre los Reactive Forms. ¿Qué entienden por formularios reactivos, gente? Personas que no han visto casi nada de Angular. Tú escuchas formularios reactivos, ¿qué entiendes? ¿Qué es? ¿No? ¿Que va a reaccionar a algo? Tal vez. ¿Verdad? ¿No? Un Reactive Form, yéndonos a lo más básico, es esto, ¿vale? Ya dije, ya sea JavaScript, ya sea React, Vue.js, todos siempre queremos capturar información que el usuario va a ingresar, ¿vale? Y un Reactive Form significa que yo voy a capturar la información a través de algo denominado controles de formulario, básico de JavaScript, ¿ok? ¿Qué es un control de formulario? Es todo elemento nativo que me permite un text area, un select, un checkbox, un button, un radio button, un input, etc. Todos los elementos nativos de HTML me van a permitir a mí, como desarrollador, capturar información que el usuario va a ingresar, ¿vale? Esto es lo más sencillo posible que tenemos. Y la forma de hacerlo, si nos vamos netamente a JavaScript, sorry que está negro que no se ve, es básicamente accediendo al document utilizando una función llamada getElementById. Para ello, cada uno de estos elementos yo tuve que haberle puesto un identificador. Ese identificador se llama el ID, el famoso ID, ¿no? Hay varias formas de identificar en JavaScript un elemento, por clase, por identificador, etc. Lo más básico que vas a encontrar es esto. Entonces, ya sea React, ya sea Angular, Vue.js, etcétera, todos tienen una forma, un mecanismo de poder capturar esa información, ¿vale? Y eso es lo que nosotros necesitamos para poder hacer algo con la información. Imagínate que quieres validar el usuario y contraseña que está ingresando el usuario. ¿Cómo accedes a ello? Va a depender de lo que estés utilizando. En el caso, si yo utilizo netamente JavaScript, yo podría ponerle un identificador a los inputs y luego con el document.getElementById accedo al elemento, accedo al value y listo, ¿no? Y después hago lo que quiero, lo mando a un endpoint o un backend o simplemente valido que la contraseña tenga, no sé, una mayúscula, una minúscula, etc. Eso ya va a depender de qué es lo que tú quieras hacer con la información. Pero lo que quiero que se lleven es que no importa la tecnología, siempre vamos a querer capturar información del usuario. Y para ello, lo más básico a nivel de web es esto.
capturarlo con el document y eso tratarlo. Ahora, en Angular, ahora sí hablando directamente de Angular, existe algo similar, pero un mecanismo diferente, diríamos, ¿ya? En Angular, nosotros lo que hacemos es básicamente establecer un objeto. ¿Alguien sabe qué es un objeto? Un modelo de datos. Un modelo de datos. Ese modelo normalmente es representado de esta manera, llaves, ¿verdad? Y estos son valores, ¿no? Son keys, identificadores. Cada uno de estos elementos va a referir a alguno de los controles de formulario. Por ejemplo, en vez de yo estar poniendo document.get.element.by.id.value, yo simplemente digo, no, ¿sabes qué? Yo voy a declarar un atributo y lo voy a enlazar a ese control de formulario y cuando el usuario ingrese información, automáticamente ese valor ya va a ir seteado acá. Automáticamente, ¿vale? Esto es lo más básico de Angular, ¿vale? Así es como funciona. Magia, no, así es el framework. Es muy sencillo de trabajar. Luego, lo genial, cambio el valor desde acá o desde acá, la información se va a ver reflejada de manera inmediata. Son cambios bidireccionales. Si yo meto información acá, por ejemplo, Ernesto, ese valor Ernesto ahora va a pasar acá. Y si yo desde acá le pongo María, ahora se va a visualizar María. ¿Vale? Es muy sencillo cómo trabaja un formulario reactivo en Angular. Entonces, podríamos decir que los formularios reactivos son una forma de crear y gestionar formularios en Angular utilizando un enfoque basado en modelos y observo. Es decir, estoy observando el valor que va a cambiar. Nos permite definir la estructura y el comportamiento de los formularios de manera programática. Ahora, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no saben nada, pueden preguntarme desde cero, yo feliz de responderles, ¿vale? No tengan miedo, estamos para equivocarnos, ¿vale? Nadie tiene la verdad absoluta. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende hasta ahí? Ya, lecciones. ¿Qué es un control de formulario? Un alma caritativa. Sin miedo. O un elemento donde nosotros podemos capturar la información. Eso es un control de formulario, así de sencillo. ¿Vale? Algo con lo que tú puedes capturar información. Y en Angular tiene una forma de manejar esa captura de información que lo hace de manera dinámica. Por eso se llama reactivo. Reacciona ¿a qué? Al cambio que hace el usuario o al cambio que hace el desarrollador. Si yo pongo María, reacciona ese control de formulario y ¡pum! Se va el valor María. Si el usuario pone Pedro, Pedro ahora viene hacia mi modelo que he mostrado hace un momento y llega el valor ahí. Entonces, eso se llama, está reaccionando. El formulario es todo esto, ¿verdad? Es un formulario, está reaccionando a los valores que va a ingresar tanto el usuario como el desarrollador, es decir, a nivel de codificación, ¿ok? Simplemente eso es un formulario reactivo. Y los frameworks actuales como React, Vue.js, Next, etcétera, trabajan de la misma manera, ¿vale? Son reactivos. Tienen su propio mecanismo, pero son reactivos, ¿vale? Todos hacen lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿qué haces para que un componente pueda ser manipulado por un reactive for? Y acá vamos a entrar un poco ya avanzado, por así decirlo. En Angular, tú puedes crear tus propios controles de formulario, ¿vale? Hemos dicho que nosotros para poder capturar información necesitamos acceder a los controles de formularios de la web. Un input, un radio button, un select, estos son nativos, existen. Simplemente existen, es parte de JavaScript, es parte de la semántica HTML, ¿vale? Es algo nativo. Pero nosotros también podemos crear nuestros propios controles de formulario, ya sea React, Vue, también lo pueden hacer ahí. Ahora, ¿cómo haces para que ese elemento que estás creando nuevo, que no es parte de JavaScript, no es parte de HTML, cómo haces para que el motor de Angular, el formulario reactivo, pueda interactuar con él? Ahí hay que pensar. Gente que ya tiene experiencia con Angular, ¿cómo lo hace? Tú te creas un componente personalizado y adentro metes un input, por ejemplo, y quieres que ese componente que has creado se comunique con Angular. ¿Cómo lo hace?
existe algo llamado Control Value Accessor. ¿Alguien ha oído eso? ¿Quién trabaja con Angular? ¿Quiénes ya trabajaron con Angular? Hay 2, 3. ¿Han usado esto alguna vez? ¿No? O alguna vez así, pucha, de esto tengo que resolverlo con esta vaina. ¿Sí? Ya. Gente que no sabe de esta vaina, Control Value Accessor es básicamente, voy a darle acceso a los valores mediante este control. Esto por detrás no es nada más que un mecanismo de traducción. ¿Qué es lo que hace esta vaina? Lo que hace es que cuando el usuario ingresa información en mi componente personalizado que yo cree, lo va a traducir a un lenguaje que Angular va a interpretar y luego Angular va a poder reaccionar. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Va a detectar el cambio, va a poder validar, va a poder ponerlo si es que el usuario ha tocado el elemento o no, etcétera, etcétera. Esto es básicamente el Control Value Accessor. Y como digo, los otros frameworks también hacen lo mismo con su propia metodología. En nuestro caso, si nosotros queremos que un componente personalizado pueda ser usado por Angular, tenemos que implementar esto. No es nada más que una interface. Y una interface no es nada más que un modelo. ¿De qué? De lo que tú quieras. Funciones, valores, atributos, etc. En este caso, el Control Value Accessor es una interfaz, es un contrato donde yo digo, ok, cuando implemente esta interfaz, automáticamente tiene que insertarse estas funciones, write value, register on chain, register on touched y set disable state, ¿vale? ¿Para qué me sirve esto, Jimmy? Con esto yo le voy a decir a Angular, cuando el usuario escribe, este es el valor. Cuando el usuario ha ejecutado una función chain, vas a ejecutar esta función. Cuando el usuario le ha dado clic, vas a ejecutar esto y esto. Básicamente tú le indicas a Angular cómo manipular los datos que están ingresando directamente en tu componente, ¿vale? Nos vamos a unas pruebas para que no digan que es solamente texto. ¿Me avisan si pueden ver? ¿Se ve o le doy un sol de zoom? ¿Un solcito más? ¿Ahí? ¿Ahí se ve? Ya, listo. Gente que todavía no ha visto Angular y es la primera vez. Este es un proyecto de Angular, ¿vale? Y acá, en el package JSON, o sea, este es un archivo donde básicamente se describen las dependencias de las librerías que va a utilizar el proyecto. Por ejemplo, para esta demostración, estoy utilizando la versión 18 de Angular. Estamos próxima a la 22, pero para esta simplemente necesito la 18, así que no hay problema. Entonces, acá yo puedo definir, las dependencias que va a tener mi proyecto. Eso quiere decir que cuando yo compile el proyecto, todas esas librerías van a cargarse en el únicamente me van a servir en el proceso. Eso no va a ir al compilado final, no va a ir en el, ¿ok? Entonces, ahorita estoy en la versión, si usa, ¿vale? Y eso ya hoy en día es un estándar, a menos que alguien por ahí se cree un nuevo mecanismo mucho más rápido, que sería genial, que ya existe, pero está todavía verde, pero sería genial. Por ahora trabajamos con Node.js. Listo. Acá yo tengo dos ejemplos. El repositorio lo voy a compartir también para que puedan ustedes interactuar con él, ¿vale? En este proyecto tengo dos carpetas. Uno llamado Control Container, que es lo que vamos a ver hoy día, y el Control Value Accessor, ¿vale? Y acá tengo componentes. Acá están los componentes personalizados que yo quiero utilizar. Miren. Este es mi componente personalizado. ¿Qué tiene este componente? Tiene algo llamado TUI. Para empezar, esto no es nativo. Esto pertenece a una librería llamada Taiga UI, ¿vale? Ya. Entonces, desde acá ya se puso difícil. ¿Por qué? Porque no es un elemento nativo, es algo de una librería. Y dentro tiene, ahora sí, un elemento nativo. ¿Para qué? Para yo capturar el email. Por acá capturo el celular,
dirección y otros elementos hacia abajo. Todo esto conforma un único componente, ¿vale? Entonces, yo puedo crear un componente personalizado y tener N controles de formulario, los que tú quieras, no hay un límite, el límite te la pones tú. Ahora, ¿cómo hago para que esos elementos sean capturados cuando se utilicen en un formulario reactivo? ¿Qué se necesita? El Control Value Access. Este señor que está acá. Muy bien. Como yo estoy implementando esa interfaz, ¿qué funciones tengo que tener? Dije, el Register Validator Chain, ¿verdad? Write Value. Por acá tengo el Register OnTouched y el SetDisable. Básicamente, toda esta codificación que ustedes ven acá es para poder decirle a Angular, oye, ¿sabes qué? De esta manera es que tú vas a empezar a reconocer el valor que ingrese el usuario. Acá, permítame un momento. ¿Se acuerdan del primer componente que les he mostrado acá? ¿Qué dice acá? Datos de contacto. Y acá, datos de contacto. Ahí está el email, está el celular, está la dirección. ¿Vale? Todos estos elementos están dentro de un formulario reactivo. Si yo lo inspecciono, mejor me ubico así más rápido. Ahora sí. Un momento, y ahora sí. Ya, miren. Todo esto es mi componente personalizado. No sé si se puede ver acá, está negro. Acá está mi componente App Contact Information CVA, de Control Value Access. ¿Vale? Este es un componente personalizado mío, que yo he creado. Y ese componente que tiene acá el email, el celular, la dirección. Y todo esto se está invocando en un contenedor principal, donde también se está llamando a otro componente, que es información personal. Si lo vemos a nivel de codificación, básicamente es esto, gente. Esto de acá. Estos tres componentes son los que tú estás viendo ahora. Acá. Por acá está detalles del reclamo. Mira, hay tres componentes. Información del personal, datos de contacto y detalles del reclamo. Son tres componentes. A nivel de HTML simplemente es esto. Si yo me elimino esto y guardo, entonces solamente debería de visualizar un componente en estos momentos renderizado. Y ahí están, ¿ven? Entonces, mentiras no hay. Es un solo componente que estoy visualizando ahora. ¿Por qué? Porque lo acabo de eliminar. ¿Vale? Lo acabo de eliminar. Ahora Control Z, el clásico, el que nos salva la vida. Y estos tres elementos están siendo manipulados por un formulario reactivo. Y acá está el famoso for group. Si yo me voy a la página principal, miren, así es como se crea un formulario reactivo en Angular. Simplemente es inyectar algo llamado, bueno, hay tres tipos de hacerlo, ¿no? Es for builder, non-null label for builder, y el otro es basic non-null label for builder. En este caso es básicamente una clase que ayuda a mí que es formulario reactivo de manera básica. Esta clase estoy usando una función llamada group. Voy a crear un grupo de controles de formulario, algo llamado personal information, contact information y detalles. Cada uno tiene un control de formulario. Listo. ¿Qué valores va a tener? Nada, vacío. El detalle va a tener un array vacío
Un objeto vacío, perdón, denominado product y claim. Nada más. Ahora, como estos son componentes que yo mismo he creado, y para yo poder capturar la información desde acá, básicamente desde acá yo quiero capturar la información, estos componentes que ya he mencionado, como el Contact Information, tuvieron que haber implementado esto de acá, el Control Value Accessor. Sin eso yo no puedo capturar la información. Ahora, al haberlo implementado, yo ya puedo hacer esto. Voy a hacer un sol de zoom acá, creo que no se ve, ¿verdad? Ahí. Miren, yo voy escribiendo acá, hola. Voy a poner lo que sea. En el lado derecho verán que la información se va transcribiendo, ¿verdad? Si yo pongo acá, a ver, no sé, López, se transfiere. Esto es la reactividad que mencionaba, chicos que todavía lo han visto Angular por primera vez. Si yo escribo algo acá, se ve reflejado de manera inmediata en esta sección de acá. Yo borro o agrego algo nuevo, se ve reflejado de manera inmediata. Eso es la reactividad. Si yo trabajara netamente con JavaScript, yo no podría hacer esto. Lo que tendría que hacer es todo un mecanismo para poder detectar el cambio del valor, luego actualizar esta sección de acá, y si es que el usuario mete otro cambio, nuevamente leo el valor y seteo otra vez el valor ahí. Entonces, es un mecanismo un poco complejo. En cambio, con Angular simplemente escribo y ya está. Así de sencillo. Bueno, hay cosas avanzadas, ¿no? Pero espero que puedan adentrarse más a este mundo de Angular. Ahora, gente, esto para ustedes, sean sinceros, ¿es engorroso? Mucho código, ¿no? Ya, pero aunque no lo crean, esto es lo que se utiliza para poder crear librerías. Cuando nosotros utilizamos librerías de interfaz de usuario, por ejemplo, Angular Material, PrimeG, NGZorro, Taiga UI, etcétera, para que tú puedas utilizar sus componentes en tu propio formulario reactivos, implementan esto que está acá, el Control Value Access, ¿vale? Si ustedes van a una librería en GitHub de cualquiera de ellas, van a ver que es todo un montón de código. Entonces, ¿qué es lo que quiero que aprendan de esto? Y esto es, aunque no lo crean, es pregunta de examen para una entrevista Angular. Te van a decir, tú creas un componente personalizado en Angular. ¿Cómo haces para que se integre con un formulario reactivo? De frente, implemento el Control Value Accessor para poder decirle a Angular qué valores quiero que capture e interactúe. Ya está, listo, contratado. Porque muchas personas lo que hacen es decir, no sé, le paso por input el valor que va escribiendo el usuario, o me creo un servicio y le paso el valor. ¿Funciona? Sí, pero no es lo más óptimo, ¿vale? En cambio, esto es lo que se necesita. Sin embargo, esta cosa es basura, por así decirlo. Yo tengo otra forma de hacerlo, mucho más sencilla, y eso es lo que he venido a presentarles. Yo sé que esto les da un calambre al ojo, les ha dado posiblemente a algunos, pero hay algo mejor que estas cosas que hemos visto. Funciona así. ¿En qué caso se debe utilizar? En la creación de librerías. Si tú estás creando una librería para tu empresa, hoy en día, por ejemplo, las empresas grandes, por ejemplo, Telefónica, no se le han trabajado, por ejemplo, Telefónica. Ya, Telefónica tiene su propio sistema de design system. Por ende, todos los componentes que utilicen, botones, texto, label, input, radio button, todos tienen su propio color, su propia forma, su propia sombra, algo ya validado por el sistema de diseño de la empresa. Por ende, nadie puede zurrarse en eso. O sea, si alguien me pone un botón negro que no es de la marca, posiblemente ya esté despedido. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se crean librerías de componentes, por ejemplo, botones, ya con la marca establecida. Cosa que el desarrollador simplemente utiliza esa librería y utiliza el botón, por ejemplo. Que se llame, por ejemplo, Telefónica-button. Telefónica-textfield. Telefónica-radio button, por ejemplo. Y ya está. En esos casos sí te sirve esto que te he mostrado, que es el Control Value Accessor. ¿Por qué? Porque al ser una librería que tú estás creando para la marca de la empresa, tienes que hacerla compatible con Angular. La única forma de hacerlo compatible con Angular es a través del Control Value Accessor. Entonces, llévense eso. Control Value Accessor sirve para la creación de librerías, también sirve para el desarrollo, pero esto les va a servir mucho más. Control Container, gente. ¿Qué es el Control Container? Básicamente es un contenedor que agrupa controles de formulario y actúa como un punto de acceso al formulario desde los componentes simples.
permitiéndoles conectarse y compartir datos o validaciones sin que necesites pasar el formulario explícitamente. Resumido, yo no tengo por qué implementar el Control Value Accessor de un componente siempre y cuando yo ya tenga un formulario reactivo padre. Por ejemplo, si yo tengo el formulario A, este es mi componente en Angular llamado formulario A. Y formulario A lo que va a tener es los datos del contacto, los datos del, no sé, del ubiceo de la persona, etc. En una sola página. Y todos ellos, para yo interactuar con ellos, ¿qué hago? Uso los formularios reactivos de Angular, ¿sí? Para poder capturar la información. Pero ¿qué tal si esos elementos da la casualidad que todos son componentes personalizados? Y quiero interactuar desde el padre, quiero capturar la información de todos ellos. Tendría que implementar el Control Value Accessor por cada uno de esos componentes y es muy engorroso. Pero el Control Container te dice, no, ¿para qué? Básicamente, simplemente crea el formulario principal y los hijos van a poder acceder a esa instancia y viceversa. Entonces, yo ya no tengo por qué implementar el Control Value Accessor, sino simplemente acceder a la instancia del formulario reactivo de Angular que he creado inicialmente y la magia sucede. O sea, ya puedo repartir valores, puedo pasar validaciones, etc. Van a ver que es relativamente sencillo, lo van a amar. A ver, ¿qué más tengo por acá? Así es como funciona. Este es el componente, el ejemplo que les mostré ahorita. Para nosotros en Angular crear un formulario reactivo necesitamos algo llamado for group. ¿Han oído de esto? Gente que ha trabajado con Angular ya. For group, ¿qué te dice? Es un agrupador de controles de formulario. Cada for group internamente tiene algo llamado control container, ¿vale? Es decir, ahora tú al for group lo vas a ver como un contenedor. Míralo de esa manera. Contenedor. ¿Qué tiene un contenedor? Controles de formulario, ¿vale? Y como son controles de formulario, pueden ser nativos o los propios tuyos, ¿vale? Entonces, si yo en mi componente padre tengo dos formularios reactivos, dos for group, significa que tengo acceso a dos contenedores, ¿verdad? Y así sucesivamente voy a tener n contenedores. ¿Cómo lo utilizo, Jimmy? No es que tengas que implementar esta vaina como el Control Value Accessor, pero sí es muy importante que sepas qué cosa te disponibiliza. El Control Container es el papá de todo lo que es los formularios reactivos en Angular. ¿Han oído del polimorfismo? Ese es de programación orientada a objetos. Quiero pensar que somos gente de bien, que sabemos algo de él. En el polimorfismo, nosotros tenemos formas de hacer herencia, ¿no? Y dependiendo de la tecnología, algunos se puede, otras no, y otras hay trucos para poder hacer ello, ¿vale? En este caso, cuando nosotros trabajamos con Angular, el papá de lo que es todo el mecanismo de los formularios reactivos es algo llamado Control Container. A partir de este señor, nace lo que son denominados los controles formularios. Y hay otras clases, por ejemplo, una de las más conocidas de Z, que es Abstract Control. Si tú te vas a la raíz de un componente en Angular, siempre el código va a extender de esto, de Abstract Control. Y Abstract Control va a extender de otro, y así sucesivamente. Se hace una herencia de clases y todos van arrastrando las funcionalidades que tiene cada una de ellas. Entonces, esto es parte de una investigación que hice. Si al final el padre es este señor, ¿por qué voy a utilizar esto para poder anidar formularios? Y él ya lo tiene con el. Acá viene lo chido. Ya olvídense de esa vaina. Yo sé que es mucho código, suena engorroso. Ahora vamos a ver cómo se hace de verdad este tipo de cosas. Y es genial que lo implemente, les va a servir mucho. En la vida laboral, nosotros lo normal que encontremos es imagínate tener, no sé, por ejemplo, si alguno de ustedes ha hecho una compra de un viaje internacional en los formularios de la TAM. Cuando tú llenas esa vaina, ¿verdad? Pones el vuelo, y todo eso es parte de un solo flujo.
No es que yo escojo de frente mi asiento, no, tú tienes que pasar primero por llenar tus datos, ¿verdad? Seleccionar en qué horario te vas a ir, el ida y vuelta, qué plan quieres escoger. Toda esa vaina, al final, cuando tú llegas a completar la compra de tu vuelo, vas a ver un resumen, ¿verdad? De todo, ya. Ahora, ¿cómo se almacena esa información? ¿Cómo la controlas? ¿Cómo sabe, por ejemplo, todo ese formulario que inicialmente yo escogí el vuelo a tal hora, en ese momento en la parte final? A través de una manipulación de los formularios que se están llenando. Entonces, en memoria se va guardando todas las cosas que tú has venido llenando. Cuando seleccionaste tu horario, cuando seleccionaste si vas a llevar maletas en cabina, etcétera, etcétera. Ahora, imagínate hacer todo ese formulario de LATAM con Control Value Accessor, no, yo me mato. Esa basura no sirve. Entonces, voy a utilizar, ¿sabes qué? El Control Value Accessor, señores. ¿Cómo es esa vaina, Jimmy? Ahorita vamos a ver. Es simplemente, miren, desde el formulario principal, yo voy a crear mi formulario reactivo, valga la redundancia, y voy a definir de una vez. Miren, a nivel de HTML, sigo utilizando los mismos componentes. Ahí está. Sigo utilizando los mismos componentes. ¿Vale? Son componentes personalizados. Están dentro de un formulario, for group. ¿Cuál es la diferencia ahora, gente? Que ahora yo a ellos no les voy a poner que este es un for control name, que tengo que implementar el control value accessor. No, no, no. Ya no va esa vaina. Mira, vamos a hacer la comparativa acá, gente. Miren, acá nosotros definíamos algo llamado for control name. ¿Para qué me sirve esto? Para poder identificarlo directamente en el formulario principal. ¿Vale? For control name. Así era para poder yo manipularlo con los componentes que utilizan el control value accessor. Pero ahora, en la versión que estamos utilizando, yo no necesito esa vaina. Simplemente pongo mi componente y luego, cuando yo creo el formulario, de una vez defino los atributos que va a tener a los que va a accesar cada uno de esos componentes que ya he mostrado en su momento. El nombre, los apellidos paternos, maternos, el contacto de información, los detalles del reclamo, etcétera, etcétera. Todo desde acá. Nada más. Y tú dirás, Jimmy, pero entonces, ¿cómo hace ahora el componente hijo para capturar la información si ahora ya no estás poniendo el control name? ¿Cómo lo haces? Esa es una buena pregunta. Ahora nos venimos acá y mire, ¿ven el control container acá? El control value accessor, perdón. No, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que para implementar lo que hacíamos? Implement control value accessor. ¿Y qué tenía que implementar? Write value, ¿verdad? Set disable, etcétera. Ahora, no, señor, yo simplemente necesito esto, el control container. Y lo genial que esto es explícito. Es decir, voy a acceder a qué? Al contenedor de controles. Muy bien, ahí está. ¿A través de qué? De este parámetro, de esta variable. ¿Ok? Listo. ¿Para qué? Para que cuando se inicie la aplicación, mi variable for, que tiene que ser de tipo for group, que es un for group, es un agrupador de controles, ¿verdad? Pero al final, ¿para mí qué es? Un contenedor, ¿correcto? Entonces, para yo ahora acceder al control que está en el padre, que es, por ejemplo, personal information. Personal information está definido en el padre, ¿verdad? ¿Y este qué es? Es un for group. ¿Qué tiene? Nombres, apellido paterno, materno. Está en el padre, ¿ah? Y ahora yo me voy al componente hijo. Y en vez de yo estar definiendo todo acá, simplemente digo, no, ¿sabes qué? Voy a entrar al contenedor principal, que vendría a ser este de acá, y voy a hacer, ¿a qué control? Get.personal information. ¿Dónde está ese señor? Acá. Personal information. Listo. ¿Y eso de qué tipo es? Group. Es un for group. Ok. Entonces, como es un for group, ¿a qué variable voy a igualar? A for. Y for, al final, ¿dónde se llama? En el HTML, de manera natural, declarada como un formulario reactivo. Acá.
Y se acabó. Y trato los controles con normalidad. Ya no estoy utilizando el Control Value Assessor ni preocupándome porque se despliegue los errores, no. Simplemente hago eso y eso sería todo. Y ahora vamos a ver si funciona. Acá me voy al Control Container y miren, voy a escribir un nombre. Hola, soy el Control Container. Oh, maldita iglesia. Y funciona. ¿Vieron? Sigue funcionando. Imagínate hacer todo el formulario de vuelos de LATAM para poder comprar con esto. Es mucho más sencillo, porque declaro únicamente todo el formulario en el padre y los hijos, que son los otros formularios que se encargan de recopilar la información, acceden a eso. Y ya está. Se acabó el problema. Ahora, aún más heavy es que como tú estás accediendo al principal, puedes navegar incluso entre páginas. O sea, LATAM, por ejemplo, si ustedes compran un vuelo en cualquier aerolínea, cuando tú cambias de step, de paso, porque hay un paso a paso, van a ver que algunas páginas producen un refresh. Un refresh, no sé si se han dado cuenta. Ya. ¿Qué está pasando? Una navegación hacia otra página. ¿Cómo haces para guardar la información de la página anterior si ahora estás en otra? ¿Se borra? No debería de borrarse, ¿sí o no? Hasta que llegues al final, ¿verdad? Ya. Ahora, estás en Angular o en React o en lo que tú quieras. Ya guardé la información de la primera página en mi formulario reactivo. Ahora paso a la siguiente página. ¿Cómo capturo? O sea, ¿cómo guardo la información de esa primera página? A través de un formulario reactivo. Local Storage, Session Storage, posiblemente, ¿no? Pero no. Como nosotros en Angular, esto es lo genial que me encanta de Angular, como Control Container es el padre de todo, él vive ¿cómo decirlo? En una etapa superior de todo el DOM que se renderiza a nivel de Angular. Eso me permite a mí capturar la información por más rutas que yo haya hecho, que haya navegado. Vayamos al ejemplo. Para que no digan que les estoy vendiendo humo. Miren, acá yo tengo dos páginas. En Angular, para nosotros poder hacer la navegación, utilizamos algo llamado Router Outlet, ¿vale? Router Outlet. Con el Router Outlet, bueno, básicamente es un mecanismo de decirle que cuando alguien le da clic en tal página, renderiza ahí. Cuando yo navegue, acá tengo mis botones de navegación, voy a poder, valga la redundancia, pues navegar, ¿no? Y acá tengo mis botones, miren. Siguiente, atrás, y así sucesivamente. Bueno, un poquito menos de zoom que acá, ahí está. Ya. Vámonos al network. Inspeccionar. Ajá, miren, acá está el router outlet. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? Ya, ahí está el señor router outlet. Y acá abajo, ¿quién se está pintando? El componente Client Book Step Page. ¿Vale? Si yo le doy siguiente, ahora veo este de acá. Client Book Step Page, perdón. Este de acá. Un poquito más. Ahí está. Ahora le doy atrás. Ah, me faltó llenar, gente, parece. Ahí está. Datos de contacto. Vamos a llenar algo. Siguiente. Y sigo almacenando acá cosas. No sé, Angular. Y acá, el router outlet va a ir pintando las diferentes páginas que yo voy a estar mostrando. ¿Hasta ahí dudas, preguntas?
¿No? Ya. He estado navegando, miren, entre páginas. Si pueden ver acá arriba, va cambiando la información, aunque se va a ver pequeño. Ahorita estoy en Personal Information. Si yo me voy al siguiente, estoy en la página Contact Information. Si me voy a la siguiente, pues estoy en la página de detalle de reclamo. Estoy navegando entre páginas. Y la información, miren, sigue acá. Este es un reclamo. Miren, ahí está. Este es un reclamo. Me voy atrás, sigue la información ahí. Miren, la información que viene previamente sigue ahí. Voy a poner acá López. Bueno, así. Atrás y sigue ahí. ¿Vieron por qué sucede eso? Porque desde el componente principal, yo ya definí acá un formulario reactivo, que es lo mismo que hemos mostrado hace un momento. Es la misma vaina, gente. Es la misma vaina. Pero, como el formulario padre es quien tiene el router outlet, y acá viene la magia, y yo lo he envuelto con un for group, que es esto que vendría a ser un contenedor. Entonces, todos los elementos que naveguen acá, automáticamente tienen acceso a este for, a este contenedor de control. Es por eso que yo, desde los hijos, puedo acceder al padre y insertar mi información y ya está. Y he reutilizado los componentes. Y esto se repite. O sea, es brutal lo que se puede hacer con este control container. Entonces, lo que quiero que se lleven ahora, cuando ustedes tengan componentes, o sea, este tipo de flujos, como por ejemplo el de la aerolínea, cuando vas a comprar pasajes, son muchos datos, utiliza en Angular el control container, ¿vale? Recuerda, un for group no es nada más que un control container. Ese for group puede tener un montón de controles formularios, pueden ser nativos o propios tuyos, pero al fin y al cabo todos van a estar dentro del mismo control. Así que si dentro de este for group tengo componentes hijos, todos van a poder acceder al mismo punto de información, ¿vale? Así que aprovechenlo y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya servido y si tienen dudas, preguntas, es hora de hablar. Excelente, soy un capo, creo. Dime, hermano. Sí, ahí es más, en Angular 21 se abstrae aún más con el tema de los signal, ¿no? Con los for signal, donde ahí ya ni se define un servicio, ni se implementa sobre la clase, simplemente pues te creas una interfaz y lo asocias a un signal y ya tan solo con una etiqueta en el HTML ya tienes la integración con el formulario y es más, ya tampoco ni siquiera tienes que envolver al router outlet, simplemente con sincronizar en otro componente del signal la información replicada. Es correcto. De los formularios de tipo Signal estuvo en la versión 19 como experimental, en la versión 20 y en la versión 22 es algo muy estable. Yo no recomiendo todavía utilizarlo, al menos para flujos complejos. Para flujos pequeños, por ejemplo, capturas de 5 o 6 datos y es un solo formulario, no vas a tener problemas. Pero si te enfrentas a flujos que son grandes, y siempre pongo el ejemplo de comprar un pasaje, se ha detectado que el signal se dispara muchas veces y está pasando el mismo problema que trabajar con observables. Y hay issues que están ahí que todavía van a resolver, que esperamos que en la versión 22 hayan sido resueltas. Entonces, si alguien está trabajando con la versión 21 de Angular con formularios complejos, espero que no lo hagan. O sea, es imperceptible, ¿vale? Es imperceptible porque tú estás trabajando y generalmente el desarrollador tiene buenas máquinas, tiene buena PC, tiene una buena RAM. Pero en el usuario, eso no sucede, ¿verdad? El usuario normalmente no tiene una buena máquina, no tiene tu Core i9, no tiene tu Apple última generación, no, normalmente tiene su Xiaomi, 4 GB de RAM, etc. Entonces, si estás trabajando en esas versiones, recomiendo que no. Esperemos que la 22 sea estable. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No necesariamente también del código, algo que quieran, no sé, saber. Otra cosita. Creo que utilizó NPM para sus dependencias, ¿no? No sé si NPM. Ajá. Sí, para esta demo sí, pero si pueden utilizar PNPM, es mucho mejor, es mucho más rápido. O incluso Boom.
Boom ha cambiado su motor, así que no me voy por Boom. Lo que pasa es que Boom es bueno, es rápido, pero el constante cambio de motor te friega, ¿me entiendes? O sea, ahora tengo que probar mis proyectos con Boom, con esta nueva versión, si funciona. Y es un peligro. O sea, como desarrollador propio, mis proyectos propios, normal, estoy para probar. Pero en una empresa no puedo hacer eso. En una empresa ya existen lineamientos que tú tienes que seguir. Por ejemplo, el clásico, tú no puedes utilizar una librería que no sea LTS. No puedes. ¿Por qué? Porque es una normativa de seguridad y todo ello. Sin embargo, de manera personal, Boom, yo siento que es bueno, pero el constante cambio de motor no me da seguridad a mí. Yo prefiero utilizar PNPM. ¿Otra pregunta por ahí? Nada, no de plata por si acaso, no empresa. Nada. Listo. Bueno, gente, eso fue todo por mi parte. Espero que hayan aprendido algo. Y